Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Franco del equipo número 7 y voy a hablarles sobre el análisis de sensibilidad. Ya. Bueno, hoy quiero hablarles sobre una herramienta que es clave para la evaluación de los que son proyectos empresariales, el cual es el análisis de sensibilidad. En términos simples, esta técnica nos va a ayudar a entender cómo los cambios en ciertas variables van a afectar los resultados sobre el proyecto. También, es decir, va a jugar con la palabrita del qué pasaría si. Esto es para prever, para ver diferentes escenarios y tomar decisiones informadas. Debemos tener en cuenta que en el mundo empresarial las decisiones no pueden ser únicamente tomadas con datos actuales. También se necesita anticiparse a lo que podría cambiar en el futuro. Por dar un ejemplo de que si el precio de un producto, ya sea que suba o que baje, ¿cómo afectaría a lo que es la rentabilidad? Por eso es que se hace el análisis de sensibilidad. Ya, también es importante esta herramienta de análisis de sensibilidad, ya que nos va a permitir identificar eh, cuáles son las variables más críticas para poder determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Vamos a hablar sobre el concepto y función del análisis de sensibilidad. Partamos que el análisis de sensibilidad es básicamente un método que usaremos para ver las incertidumbres en ciertas variables que van a afectar a los resultados del proyecto. En otras palabras, esto es como que, ¿qué pasaría si una variable clave, como podría ser los costos de los ingresos, cambia? Y cómo este va a afectar al proyecto en general. Para poner un ejemplo, imaginemos que estamos evaluando un proyecto para construir una planta de energía renovable. Y las variables podría ser el costo de la materia prima, el precio de ventas, la electricidad o los costos operativos. En este análisis nos va a ayudar a saber cuál de estas variables tiene un mayor impacto en rentabilidad. Y de esta forma podemos tomar decisiones más informadas, como ajustar ciertos parámetros e incluso decir si seguir adelante con el proyecto o tal vez pararlo, dejarlo ahí. Hablar sobre los procedimientos para realizar un análisis de sensibilidad. Aquí hemos colocado cuatro procedimientos. Empezamos que el primero es de identificar las variables clave. Por ejemplo, en un negocio minorista será el precio de los productos o el volumen de las ventas. Luego vamos a definir lo que son los rangos de estas variables. Un ejemplo es si, si producimos un bien, el costo por unidad podría variar entre, digamos, ya sea 5 a $8. Ese es el rango que nosotros colocamos. Y esto es importante porque nada es fijo. Ya sabemos que en un mundo competitivo siempre debemos de variar. Después vamos a lo que es calculamos los escenarios posibles. Aquí es donde usamos herramientas como el Excel o algún simulador específico para realizar esto. Eh, con el fin de identificar esas variables que van a cambiar dentro del rango definido que hemos colocado. Y por último, vamos a analizar los resultados. Supongamos que el costo de la materia prima tiene un valor eh, mayor y que los competidores, lo que está en la demanda. Esto indica que debemos enfocarnos más en controlar este costo para ser más competitivos y no tener ese costo mayor que los demás competidores. Los tipos de análisis de sensibilidad. Aquí vamos a hablar sobre tres. El unidimensional, que este se enfoca en cómo afecta a una sola variable dentro de las demás que se encuentran, demás variables. Por ejemplo, cómo un aumento en los costos de la tecnología afectaría al retorno de la inversión que se haya realizado.
También tenemos la multidimensional, que aquí estudiamos cómo el cambio de las variables al mismo tiempo impacta en el proyecto. Por ejemplo, si combinamos el aumento en el costo de las materias ¿qué podría ser? Con un cambio de la tasa de interés, esto va a ser multidimensional. Y por último, tenemos el probabilístico. Ya, este tipo de análisis nos va a ayudar a asignar probabilidades a las variables, dándonos un panorama más detallado. Por ejemplo, si se lanza un producto, podríamos modelar este escenario donde las ventas tienen un 70% de probabilidad de ser altas y tal vez un 30% de ser bajas. Tenemos lo que son los análisis de sensibilidad. Las ventajas que encontramos de que nos va a ayudar a identificar las variables más importantes para enfocarnos directamente en ellas. También nos va a ayudar a permitir anticiparnos a posibles cambios y estar preparados para lo que se podría venir en el futuro. También es importante como una ventaja de que es flexible y puede aplicarse en distintos sectores, desde la construcción hasta servicios financieros. Y contamos con las limitaciones. Debemos tener en cuenta que el análisis de sensibilidad va a contar con limitaciones, como pueden ser, no siempre se va a considerar como las variables de interacción entre sí. eh, ya que para eso se requiere un análisis más complejo. Esas son una de las limitaciones. La otra es que si los datos no están, a ver, si los datos que hemos ingresado son malos o no son los correctos, los resultados también van a ser los correctos. Por eso es bueno hacer un buen análisis de sensibilidad. Y también en proyectos muy grandes, este se puede volver un poco complicado, ya que requiere simuladores más avanzados y más tiempo y más pérdida de tal vez recursos económicos, también en caso de ser mal aplicado. Aquí tenemos unos ejemplos prácticos, el cual, como tenemos como primero proyectos de construcción, en este caso el análisis de sensibilidad nos va a ayudar a evaluar el impacto de estos resultados, como pueden ser los costos de las materias, por ejemplo, si los precios del cemento o el acero llegan a subir un 15%, un 20% más, cómo esto va a afectarnos al presupuesto total que tal vez ya hemos realizado. Y esto también afectaría a la vez a la rentabilidad del proyecto que hemos diagnosticado. También tenemos el lanzamiento de un nuevo producto. Aquí se puede analizar cómo las variables en la demanda del producto influirá en los ingresos y la calidad del lanzamiento. Por ejemplo, si la demanda esperada baja un 20%, el proyecto seguirá siendo rentable. Todos estos resultados debemos ser analizados bien en este análisis de sensibilidad. También tenemos la inversión en energía renovable, que esto cada vez está tomando más fuerza en nuestro país. Este ejemplo se centra en lo que son los cambios en los precios de las ventas de energía. Por ejemplo, si los precios caen debido a una regulación gubernamental o del presidente. eh, este análisis nos va a permitir a prever cómo esto va a afectar al ingreso del proyecto. Como conclusión, tenemos que, en resumen, el análisis de sensibilidad es una herramienta esencial en la toma de decisiones estratégicas, ya que especialmente en entornos de incertidumbre, como es un mercado muy competitivo, el cual estamos en la actualidad, nos va a permitir los riesgos, explorar escenarios y también optimizar recursos para mejorar lo que es la viabilidad del proyecto. Aunque tiene sus limitaciones, como todas las cosas, su utilidad es en la evaluación de proyectos empresariales, cual nos va a ayudar a identificar variables que nos puedan salvarte, tal vez seguir en un proyecto en el cual no va a ser rentable. Muchas gracias.